que nos grabe para saludar con muchísimo gusto al queridísimo Paco Cruz, Francisco Cruz, periodista y escritor de larga trayectoria. Querido amigo Paco, bienvenido a Sin Censura. ¿Cómo estás? Te mando un abrazo. Toño, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, justamente, fíjate, 12:12, aquí en el centro de México. Así que un abrazo de regreso. Mira, te voy a hacer dos comentarios antes de que pasemos a otros temas. El primero, todo derivado del tema de la Suprema Corte. El primero, estabas platicando con el maestro Ricardo Sevilla sobre las pensiones. Mira, yo tengo un punto, independientemente de que sepamos, no sabemos, pero independientemente de que sepamos o no cómo jubilarnos, cómo pensionarnos, hay un punto que nos debe indignar con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mira, en 1997, Ernesto Zedillo propone una serie de cambios al régimen de pensiones y a quienes veníamos cotizando con el régimen del 73, luego en el 97, lo que propone es una serie de cambios que en los hechos significa rebajar nuestras pensiones al 30%. Eso fue lo real. Si tú te podías pensionar con $1, entonces te ibas a poder pensionar con 30 centavos, para que veas nada más la diferencia. Y los ministros, los jueces federales, los magistrados, no tocaron sus pensiones. Si tú eres ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, te puedes pensionar, jubilar prácticamente con el 97% de tu salario último. Sí, es decir, una pensión millonaria, aparte de otras prestaciones y privilegios que tienen. Cuando en el 97 cambiaron el régimen de pensiones de los trabajadores, que cotizábamos en el IMSS, por ejemplo, o que cotizamos en el IMSS, no nos dieron nada, un mes de aguinaldo y párale de contar y tu servicio médico, pero redujeron en 70% las jubilaciones de este país. Así que te hacen una serie de sumas y de cuentas y al final terminan entregándote eso, 30%. No te dan más. ¿Por qué? Porque la ley del 97, y yo no recuerdo un magistrado, un juez federal, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se haya indignado por esa barbaridad. Sí, 70% redujeron las pensiones o el régimen de pensiones de los trabajadores y luego ya abrirían el régimen de las AFORES. Eso es otra historia. Pero lo que debe indignarnos verdaderamente es que en el 97 ellos mantuvieron todos sus privilegios, todos, y permitieron que el gobierno de Ernesto Zedillo redujera 70% nuestras pensiones. Eso debe indignar. Y ningún ministro se acuerda ni parece el recordarlo. El otro tema, mira, este recorrido, que no es un recorrido, es una invitación que hace a Norma Lucía Piña Hernández, la ministra presidenta de la Suprema Corte y por tanto manda más, jefa máxima del Poder Judicial, y yo digo también de la Cámara de Diputados. Está en una serie, en un carrusel de medios de amigos para victimizarse. Esta mujer es una sinvergüenza. No solo han liberado a narcotraficantes peligrosos, Abraham Oseguera Cervantes, el hermano del Mencho, el hijo del Marro. Ellos liberaron a las cuentas de Norma Lucía Piña Hernández, de la esposa de Genaro García Luna, de Luis Cárdenas Palomino. Es decir, contrató ella misma, ella directamente, a personajes vinculados al lavado de dinero de Genaro García Luna. Si ellos protegen a empresarios poderosísimos o magnates, dueños del dinero en este país, además de que protegen a criminales abiertamente. Es decir, y no nos explica, no nos dice, no ha descubierto o no nos quiere decir o prefiere ignorarlo, que a partir de 1995, cuando se reforma el Poder Judicial Federal, los magistrados, los ministros, los jueces se convirtieron en mercenarios porque eso lo permitió Zedillo, porque les permitió hacer lo que les viniera en gana en la medida que esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, ese Poder Judicial en general, no dijera nada de todas las barbaridades de Zedillo. Hipotecó el petróleo mexicano a Bill Clinton por $50,000 millones.
no usaron todo, pero por eso lo hipotecó los ingresos del crudo. La Suprema Corte de Justicia cayó con el FOBAPROA, cayó con lo de las pensiones. Es decir, hay una serie de agravios directos de la Suprema Corte que deben indignarnos. Hay una protección abierta a criminales. La justicia en este país es efectiva para quien lleva la billetera o, digamos, quien está dispuesto a hacer grandes transferencias de dinero a los ministros, a los jueces, a todos ellos. Y a cambio, la Corte los protege. Es decir, hay una serie de hechos vinculados directito a los ministros que deben indignarnos a todos. Así que lo que está haciendo hoy Norma Lucía Piña Hernández en esta especie de invitación a medios, pues es invitar a todos sus cuates para que la defiendan, para que la veamos como una víctima del presidente López Obrador, una víctima de Claudia Sheinbaum Pardo. No hablan de todas las barbaridades que representa el Poder Judicial Federal. Mira, ellos liberaron una madrugada, lo recuerdo muy bien, a Rafael Caro Quintero sin avisarle a nadie. Sí, podemos hacer un recuento de hechos de todas las barbaridades en las que está sumida la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuánto cuesta un amparo? ¿Y a quiénes les otorgan los amparos, Toño? Así que podemos hacer un recuento y luego si vamos al Consejo de la Judicatura Federal, olvídate. Hay nepotismo, hay prostitución, hay todo en la Suprema Corte. Hay jueces acusados de abuso, de violencia sexual. Nunca han castigado a nadie, hay como 2 o 3 casos por ahí, pero hay denuncias al por mayor. Tienen adentro una caja personal o de grupo, que es la que se encarga de hacer préstamos para todo y la jinetean el dinero, tienen fideicomisos para 50,000 cosas. Es decir, tenemos motivos de sobra para estar indignados. Hay quienes dicen, mira, no, la bronca viene con los jueces del fuero común. No, el fuero común, el fuero federal, a quien sea, a cual más. Hay como una especie, después del 95, una especie de mafias internas en el Poder Judicial Federal, y esas mafias controlan todo, deciden quién sale libre, deciden quién se queda preso sin sentencia. Tenemos el caso de Israel Vallarta, que tiene ahí más de 18 años preso sin nada. Es decir, ellos son semidioses, y hoy, a partir de que Norma Lucía Piña Hernández llegó a la presidencia de la Suprema Corte, ¿qué tenemos? Una corte que se convirtió en el gran legislador de este país. Cada que los legisladores del PRI, del PAN o del PRD se quejaban sobre una ley, un decreto del presidente López Obrador, ella lo anulaba. Ella, la Suprema Corte, pero está al servicio de ella. Así que debemos tener por las pensiones, porque se convirtieron en mercenarios de la justicia, porque liberan a delincuentes, porque protegen a delincuentes, porque se han convertido en mercenarios. Tenemos una serie de agravios por los que fuimos a las urnas, Toño, el pasado domingo 2 de junio y votamos por el Plan C. Hoy quiere dialogar con el presidente. Tuvieron 6 años, Toño, para presentar una serie de reformas al Poder Judicial que han hecho nada. Y lo que hace Norma Lucía Piña Hernández hoy es ir a victimizarse con tus amigos. ¿Recibieron a estos periodistas chayos? A lo mejor no, pero han recibido históricamente. Son sus amigos, son sus cuates. Leonardo Curcio trabajó, por ejemplo, en el CISEN mismo. El hijo de esta mujer, de la diva, ¿cómo se llama? Esta periodista con la que estaba también, con Adela Micha. Es que le digo la diva porque así, fíjate, Adela Micha, le digo la diva porque alguna vez fui a Televisa y su oficina, su cubículo estaba frente del de Carlos Loret de Mola. Y decía así, la diva, así. Entonces, con Adela Micha, su hijo trabajó, ¿cuántos millones recibió de gobernación por un software que nunca funcionó? Es decir, era un chayo abierto para ella. Así que hoy les dieron chayo, no, pero les han dado por mucho tiempo recibieron, así que está en un carrusel de medios Norma Lucía Piña Hernández. ¿Para qué? Para victimizarse, porque ni el presidente la va a recibir, y qué bueno que no la va a recibir, a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. Nadie, si quiere dialogar, que dialogue con el poder legislativo,
finalmente en septiembre próximo tiene que haber un proceso para aprobar el plan C. Están haciendo las cosas mal y tarde. No nos ha hablado tampoco ella de sus encuentros clandestinos con Alejandro Moreno Cárdenas, Toño. Sí, hay un sinfín de cuentas que tiene que rendir Norma Lucía Piña Hernández y que tienen que rendir a todos los demás ministros. Mira, yo lo he dicho abiertamente, Javier Lainez Potisek, él fue el arquitecto de la reforma judicial de Ernesto Zedillo. Este país operó 2 meses sin poder judicial y no pasó nada. Hoy se están quejando, en aquella ocasión nadie se quejó, tuvieron ministros que avalaron esa reforma de Zedillo. 2 ministros, 2 esquiroles, y no nos han hablado, se han callado, lo han ocultado, y hoy que ya el agua les llega hasta el cuello, Toño, están en una gira de medios, aunque los invite ella donde los haya invitado, están en una gira de medios para victimizarse y para ver si tratan o influyen en algún cambio en la reforma judicial. Yo espero que ninguno, y espero que entre septiembre y octubre o noviembre tengamos una nueva reforma judicial que nos lleve a qué? A mejorar ese sistema que ellos no entienden, que no comprenden y que está al servicio de los poderosos o de aquellos que verdaderamente tienen dinero y pueden pagar por la justicia, Toño. No, yo creo que es darles simple y sencillamente por su lado, es de alguna otra forma tratar de hacerles pensar que les están dando su lugar, que vamos, viene la reforma, pero los dejamos ustedes hablar. De todas formas va a haber una reforma como lo han planteado muchos legisladores morenistas. Qué bueno que hagan sus foros y lo que tú quieras, pero de que la reforma va. Aunque no dudo, querido Paco, que busquen pues ellos enfrentarla, ¿no? No dudo que utilicen algún tipo de estratagema jurídica en contra de la misma. Vamos a ver qué pasa. Pero mientras tanto, querido Paco, siguen ocurriendo una serie de situaciones muy lamentables, cuestionables en ese poder judicial. Le voy a pedir al equipo que nos grabe porque ese es un tema del que tú eres especialista. Pues se dio un operativo en el que habría escapado el hermano de Joaquín Guzmán Loera. Esto es una información que, bueno, pues evidentemente también tiene mucha relación con la fiscalía, con el poder judicial en lo general. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, querido Paco? Es bien importante, si bien es cierto que logró escapar el guano, Toño, la realidad es que es un hombre muy importante, el hermano, el guano, Guzmán Loera, es hermano del Chapo, no es un narcotraficante cualquiera, desde por lo menos 2019, ya Aureliano Guzmán, que es el nombre completo del guano, era buscado por las autoridades de Estados Unidos, se sabía que estaba involucrado en acciones criminales tan serias como en las que estaba involucrado su hermano el Chapo Guzmán, y que es el guano Guzmán Loera, es líder o cabecilla de una célula criminal del cártel de Sinaloa en la que operan por lo menos 300 criminales. La Secretaría de la Defensa Nacional lo tiene bien identificado por lo menos desde 2017, 2019 en Estados Unidos, y esa red criminal tiene 300 cómplices, imagínate, lo buscan porque el ejército mexicano y por qué las autoridades de Estados Unidos, porque trafica con heroína, con fentanilo, con cocaína, es decir, con todo. Es tío de los chapitos, no se lleva muy bien porque claro que está en disputa el territorio, o muchos territorios del país, pero es parte de la familia, es parte de los chapitos, aunque son células diferentes, y todos ellos al único que respetan es a El Mayo Zambada. Tiene también acusaciones por tráfico de metanfetaminas, distribución internacional de marihuana, lo llaman el señor de la sierra. Hoy, hace 2 días se le escapó en un operativo al ejército, pero
es un hombre que tiene una carrera delictiva, una carrera criminal bien identificada, ha escapado a algunos operativos, pero es responsable de, por ejemplo, de algunos ataques al ejército mexicano, ha emboscado, hay documentación y evidencias de que en algún momento ordenó emboscar y asesinar a 11 personas, la mayoría del ejército mexicano. Así que hablar del guano es hablar del Chapo Guzmán, de los Chapitos, del Mayo Zambada, y hablar de tráfico de este país a gran escala, Toño. Sí, son, pues vamos, temas que siguen afectando a México, este gran escollo que es la inseguridad y que va ligada directamente a la corrupción. A ese cartel, pues se le ha vinculado a tantas figuras a las que pertenece el partido, a las que pertenecen el Partido Acción Nacional. Y tenemos un Partido Acción Nacional que de todas formas niega tal vez a su miembro más cercano a ese cártel, ¿no? A Genaro García Luna. Pero ¿qué te parece que hablamos precisamente del partido? Le voy a pedir al equipo que nos grabe, porque este llamado grupo que nos vas a exponer a continuación, querido Paco, de los Ocean o los Quintos, este grupo que encabezarían Marco Cortés y Ricardo Anaya, está manteniendo a raya a esos panistas enquistados que aún pues están suspirando por un Calderón, por un Vicente Fox, y que pues están manteniendo a raya a esos panistas que de alguna otra forma dicen queremos salvar al partido, queremos salvar el conservadurismo, queremos convertirnos en una verdadera oposición que no dependa de Claudio X González, que no dependa tanto de las élites, depende de todos modos de las élites y es lo único que va a mantener a flote al Partido de Acción Nacional, si usted me permite este comentario, ¿no? Es la única razón por la cual se mantiene a flote por todos los intereses que hay. Pero efectivamente, estos que vendrían siendo los que verdaderamente están convencidos de los principios conservadores del PAN, están siendo bloqueados por los que siempre se han mantenido en la lógica de pues estar del lado de las empresas, de las corporaciones, de la misma Iglesia Católica, de varios grupos de las élites. Y creo que tú tienes más información al respecto, ¿no, Paco? Sí, mira, Toño, nada más antes que empecemos, son dos grupos distintos, el de Ricardo Anaya Cortés y el de Marco Cortés Mendoza. Es un grupo independiente de los Ocean o los Quintos, pero mira, deja de decirte, explicar para que lo tengamos bien en contexto. La vista hoy la hemos puesto en el PRI, los escándalos de Alejandro Moreno Cárdenas, hoy convoca el PRI hoy a la noche lanza la convocatoria para la elección de su nuevo dirigente, es decir, todo va muy a prisa, ¿no? Eh, y hemos dejado de lado al PAN, aunque el PAN tiene perdida la brújula desde hace mucho, ¿no? Pero la realidad es que hay una disputa abierta por los liderazgos panistas. La crisis interna va más allá de los enfrentamientos recientes. Recuerdas, lo vimos de Marco Cortés contra Javier Lozano, Lozano contra Marco Cortés, y el expresidente Felipe Calderón que se suma para pegarle a Marco Cortés, o va más allá de que ya nos olvidamos de los panistas tradicionales como Pancho Barrio, Ernesto Rufo Apel, Carlos Medina Plasencia, Pancho Domínguez, ya parece que son parte del anecdotario, ¿no? Y va también más allá esa crisis de lo simple, de lo que vemos en la cabeza. Y lo que debemos tener en cuenta es que hay grupos internos como los Ocean o los Quintos y el grupo que encabezan Marco Cortés y Ricardo Anaya, que han forjado una especie de alianza para crear una pinza para mantener a raya a los panistas enquistados que aún confían o sueñan con el regreso de Felipe Calderón, del senil Vicente Fox Quesada, o de mantener a raya a los grupos de Damián Cepeda Vidales, o de la ex senadora, exdiputada federal tlaxcalteca Adriana Dávila Fernández. Y ese grupo de los Ocean está integrado por quién? Santiago Taboada Cortina, Jorge Romero Herrera, que es el jefe de todos ellos, Mauricio Tabe Chartea, Luis Mendoza, Cristian von Roerich, que hoy está en prisión,
Andrés Atay de Rubiolo, que es el dirigente del PAN. Es decir, es un grupo muy compacto que está peleando verdaderamente parte de los espacios y se ha unido, o por lo menos ha aliado, a Marco Cortés y a Ricardo Anaya para dejar fuera a todo mundo y en los próximos meses hacerse del control de todo el partido con miras al 2030, Toño? Si no les importa que haya perdido Xochitl Gálvez, ellos finalmente no estaban involucrados en eso, aunque Marco Cortés sí, pero su intención, la intención es no solo dejar fuera a Xochitl Gálvez, ya perdió, la intención es dejar fuera y mantener a raya a Felipe Calderón Hinojosa, a Vicente Fox Quesada y a todos aquellos que se les crucen en el camino. Sí, mira, nada más para que tengamos la idea de lo poderoso, a Jorge Herrera lo llaman el Führer, para que tengas una idea, y todos ellos forman el cártel inmobiliario, así que ya te tendrás la idea de la fuerza que tienen. Algunos panistas viejos se suman a ellos, como Federico Dorin Casar, que en un momento fue el responsable de filtrar los videos en los que se veía a René Bejarano recibiendo fajos de dinero del empresario argentino Carlos Ahumada Kurz. Así que pretenden estos grupos, los Ocean o los Quintos y el de Ricardo Anaya y de Marco Cortés, pretenden que Felipe Calderón y Vicente Fox queden allá con los grupos de extrema derecha de España, que hablen, que digan, pero pretenden que sigan allá, que no regresen y que los dejen hacer el pan como les plazca. Si, ¿cuánto van a poder? Pues tienen el poder, Toño. Regresa Ricardo Anaya, si puede regresar a tomar posesión como senador, Marco Cortés lo va a hacer, y este grupo de los Ocean, ellos van a tener el control del partido en los siguientes meses y en los próximos años, Toño. No hay visos de que Felipe Calderón pueda influir, de que pueda regresar. Para Marco Cortés, para Ricardo Anaya, lo más sano para ellos es que el expresidente Felipe Calderón se quede en España y que Vicente Fox Quesada siga con esa demencia senil que ya lo caracteriza, y si pueden expulsarlos lo van a hacer, pero los quieren mantener a raya, Toño, a través de estos grupos internos. No, están confiados en que los grupos panistas de Morelos están prácticamente liquidados, políticamente hablando, los grupos políticos de panistas de Veracruz, los Yunes, también están políticamente liquidados, así que el poder del PAN se va a concentrar de la Ciudad de México hacia afuera, Toño, en los siguientes por lo menos 6 años. Para cerrar, Paco, y le pido al equipo que nos grabe, creo que sí tenemos que analizar precisamente cuál será también esa raíz que estará ayudando al Partido Acción Nacional ahora que lo vemos tan dividido. Insistirte en esto, en que si efectivamente se está dividiendo en varias logias, en el grupo de Ricardo Anaya, en el grupo de Felipe Calderón, que ya no va a regresar, y etcétera. También hay que pensar en cómo es que mientras están en esta ruina, pues seguirán siendo financiados, seguirán siendo impulsados por grupos empresariales, y el Yunque, estos grupos de ultraderecha muy malvados, la Iglesia Católica, que a veces ayuda al PRI, a veces ayuda al PAN, ¿no? Esta diferencia muy interesante que tú mismo nos has planteado, ¿no? Cómo es que la Iglesia Católica ayudó al PRI específicamente en el Estado de México, pero al mismo tiempo tiene evidentemente sus intereses en el PAN. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Mira, Toño, los grupos de extrema derecha, como el Yunque, por ejemplo, los grupos reaccionarios violentos, pretende ganarlos el grupo de Marco Cortés a Mendoza, el grupo de Ricardo Anaya, a través, por ejemplo, de Ana Teresa Aranda, de Cecilia Romero Castillo, de Fernando Rodríguez Doval, que van a ser parte de las comisiones que califiquen el proceso electoral que culminó el 2 de junio pasado. Es decir, Ricardo Anaya como Marco Cortés tienen muy claro que van a volcar o van a intentar seducir a los grupos de extrema derecha, sobre todo a los yunquistas, que fueron los que llevaron a Vicente Fox al poder, y los están incluyendo en las comisiones de calificación de elecciones, y seguramente esto va a redundar a que les den posiciones adentro de la nueva dirigencia panista
dentro del nuevo Comité Ejecutivo Nacional, pero van a intentar eso. Con la iglesia va a ser lo mismo, Toño. Van a través de los yunquistas, van a tratar de allegarse a la iglesia católica, van a tratar de seducir a aquella iglesia que estaba apoyando a Eduardo Verástegui. Es decir, no están dormidos, no le hemos prestado atención porque se la estamos prestando a todas las barbaridades que está haciendo Alito, y hay mucha razón. Pero el PAN no está inmóvil, está moviéndose, y está moviéndose a muy bajo perfil para no hacer tanto ruido, pero está dando, como yo te decía, posiciones interesantes al yunque a través de Ana Teresa Aranda, de Cecilia Romero, de Fernando Rodríguez Doval, que son yunquistas declarados. Así que no los tocamos porque de pronto no están haciendo tanto ruido, más que cuando se pelean con Felipe Calderón, cuando pelean o se enfrentan con Javier Alarcón, Lozano Alarcón. Así que no los vemos mucho, pero están moviéndose internamente, Tony. Llevan su proceso similar al del PRI, sin tanto ruido, y solo van a hacer ruido cuando personajes como Javier Lozano Alarcón o como Felipe Calderón o en su momento Vicente Fox o Margarita Zavala puedan salir a decir alguna cosa. Pero yo en este momento, con lo que hay en la mesa, me parece que los grupos, este grupo como el de los Ocean, que es todo el cártel inmobiliario, para que los identifiquemos bien. Toño, los llaman los Ocean porque así se llamaba el restaurante en el que se reunían, en el que empezaron hace años, o los Quintos porque son 5, eran 5 los iniciales, luego se sumaron otros, pero es el cártel inmobiliario. Y el grupo de Marco Cortés y de Ricardo Anaya me da la impresión de que, como están las cosas, ya les comieron el mandado, lo mismo que hizo Alejandro Moreno a Cárdenas en el PRI, les comió el mandado, va por una reelección prácticamente vitalicia, perpetua, dicen, es lo mismo, ¿no? Una dirigencia vitalicia, y me da la impresión que es lo mismo en el PAN, Toño. Están moviéndose, están trabajando y se acaban de comer a todos los grupos tradicionales del PAN y se acaban de comer a grupos como el de Felipe Calderón Hinojosa y Javier Lozano Alarcón. Así es, y a ver qué pasa con todo esto. Por mí, mira, que se deshagan y que termine el PAN, pero yo sé que el PAN, por ejemplo, ese sí no va a desaparecer debido a todos estos intereses que hay detrás. Y yo te quiero agradecer, Paco, como siempre, por estos muy interesantes análisis de temas que tú conoces a profundidad. Te pido, por favor, también que nos compartas tus redes sociales. Hay muchos comentarios en nuestros chats de gente que quiere, pues, externarlo contigo. Además, siempre publicas muy buenos tweets ahí que ponen en jaque a la ultraderecha, los exhibes muy bien. Por favor, compártenos tus redes sociales. Toño, pues yo te agradezco, como siempre, te dejo un abrazote de media semana, y yo, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos mañana, Toño, muchas gracias, como siempre. Nos vemos mañana, querido Paco, y aquí siempre listos para tus comentarios. Ahí tiene usted al escritor y periodista Francisco Cruz, Paco, nuestro compañero en Sin Censura. Bueno, pues